Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Catherine Rivera. La doctora Rivera es oftalmóloga, especialista en glaucoma y segmento anterior. Y le damos la bienvenida a Consulta Participativa. Hola, buenas tardes. Para mí un placer estar aquí compartiendo información tan valiosa sobre glaucoma y segmento anterior. Gracias, doctora. Gracias por concedernos esta consulta. Recuerdo que hacemos citas porque siempre respetamos la agenda de nuestros profesionales de la salud colaboradores. Y doctora, vamos a tratar dos temas que realmente hay uno que es el terror, yo le llamo el terror de la oftalmología, que es el asunto del glaucoma, y otro tema que es el segmento, vamos a tratar sobre el segmento anterior. Así es que arrancamos, doctora. Eh, Glaucoma, doctora. Explíquenos qué es el glaucoma. Muy bien, el glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio óptico. El nervio óptico es el nervio que nos permite ver porque conecta el ojo con el cerebro y así es como se produce la visión. Así el cerebro puede interpretar lo que el ojo ve. En el glaucoma, este nervio se enferma y hace que el paciente vaya perdiendo visión de forma progresiva y silenciosa. Empieza el paciente a perder la visión de las cosas que quedan por fuera, en la periferia, y luego pierde la visión de las cosas que tiene justo enfrente, que es lo que nosotros llamamos visión central. El problema con esta enfermedad es que si la dejamos evolucionar sin tratamiento, si no la diagnosticamos a tiempo, esa enfermedad silenciosamente va robando la visión del paciente y lleva a la ceguera. Y por eso es tan importante, porque el glaucoma es la primera causa de ceguera sin solución a nivel mundial. Por eso hacemos tanto énfasis en la prevención y en el chequeo con frecuencia anual, dependiendo de los factores de riesgo del paciente. Sí, doctora, y me asalta preguntar, ¿por qué es que al glaucoma se le llama que no es una enfermedad, sino un grupo de enfermedades? Sí, es cierto, al glaucoma se le llama síndrome. Síndrome quiere decir que abarca un grupo de enfermedades, porque dentro del glaucoma hay muchos subgrupos con comportamiento muy distinto entre sí, lo que hace que no podamos abarcarla como una sola enfermedad, sino como un grupo de enfermedades que se encuentran dentro de este gran grupo que nosotros le llamamos glaucoma. Ahí tenemos clasificaciones por edad, por ejemplo, en glaucoma congénito, o sea, hay niños que nacen con glaucoma. Ahí tenemos glaucoma infantil, niños que lo desarrollan desde el año hasta los 5 años. Glaucoma del adulto, que ya a partir de los 12 años nosotros le llamamos glaucoma del adulto, que gracias a Dios es el más común de todos, no suele afectar tan común a los niños, pero también tenemos otros grupos de acuerdo al mecanismo en el cual se produce, o sea, hay varios grupos de enfermedades dentro del glaucoma. Está el glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma de ángulo cerrado, el glaucoma primario, el glaucoma secundario, que podemos luego ir abundando un poquito más sobre esos temas, pero por esto, por tantos subgrupos de enfermedades, no se puede abarcar como si fuera una sola enfermedad, sino como un síndrome o grupo de enfermedades. Bien, exacto, doctora. Sí, ciertamente. Entonces, esa llamado síndrome al glaucoma está justificado en su señalamiento. Pero usted mencionó varios tipos de glaucoma. Tenemos el tipo de glaucoma, usted menciona de ángulo abierto. ¿Cuál es el glaucoma de ángulo abierto? Muy bien. El glaucoma nosotros lo clasificamos en este subgrupo de ángulo abierto y ángulo cerrado de acuerdo al mecanismo como se produce. Dentro de nuestro ojo, el sistema de drenaje que tenemos puede estar amplio o puede estar estrecho o cerrado. Entonces, en el ojo de forma normal se produce un líquido que se encarga de nutrir al ojo por dentro y ese líquido debe ser eliminado con una tasa X de eliminación para que la presión del ojo se mantenga normal. Entonces, el sistema de drenaje normal debe encontrarse amplio. Cuando el glaucoma se produce
estando ese sistema de drenaje amplio, nosotros le llamamos glaucoma de ángulo abierto. Si el glaucoma se produce porque el sistema de drenaje se cerró o está estrecho, le llamamos glaucoma de ángulo estrecho o glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, el glaucoma de ángulo abierto es el más común, representa el 85% de los casos y gracias a Dios es el que tiene la evolución más lenta, es el que suele ser en la mayoría de los casos menos agresivo, o sea que tiene mejor pronóstico el glaucoma de ángulo abierto. Entonces, realmente es la forma que nosotros más vemos en la consulta. La mayoría de los pacientes tienen este tipo de glaucoma, como le digo, afortunadamente, porque es el que evoluciona de una mejor forma, gracias a Dios. O sea, que el glaucoma de ángulo cerrado, entonces es aquel glaucoma peligroso, aquel glaucoma que puede inducir más tempranamente a la ceguera. Es correcto. Ese glaucoma, como tenemos el sistema de drenaje cerrado o estrecho, el líquido no puede salir del ojo, por eso las presiones son más altas en esos pacientes y la presión ocular alta daña más rápido el nervio óptico y lleva más rápido a la ceguera. Este es el 15% de los casos, es menos frecuente, pero sí son de los más difíciles de tratar, de los que pueden tener con más frecuencia desenlace en ceguera irreversible. Doctora, usted mencionó varios tipos de glaucoma, glaucoma infantil, glaucoma del adulto, glaucoma, pero tenemos entendido que hay otras causas del glaucoma. ¿Cuáles son estas causas que pueden causar glaucoma? Como, por ejemplo, el uso de cierto tipo de medicamentos. Bien, sí, nosotros tenemos un grupo de glaucoma que se llama glaucoma secundario. El glaucoma secundario es un glaucoma en el que podemos identificar una causa principal. En el glaucoma primario, que es el más común, no identificamos una causa principal, solo identificamos factores de riesgo. Entonces, en el glaucoma secundario, tenemos pacientes que han tenido golpes en el ojo y que ese golpe ha producido que cicatrice el sistema de drenaje. Entonces, el sistema de drenaje no funciona y se produce un glaucoma secundario a trauma, que así se llama, que es uno bastante común realmente. También tenemos glaucoma secundario a medicamentos, medicamentoso, cuando el paciente, por ejemplo, hay pacientes que son asmáticos, pacientes que sufren de lupus, pacientes que sufren de artritis, que de forma crónica están medicados con antiinflamatorios esteroideos y estos antiinflamatorios llevan a un glaucoma porque hacen que el funcionamiento del sistema de drenaje por una serie de mecanismos sea menor y empieza a subir la presión y esto empieza a dañar el nervio del paciente. También los pacientes que toman antialérgicos con mucha frecuencia, que tienen mucha tendencia a alergias, los antialérgicos pueden aumentar la predisposición del paciente a padecer un glaucoma de ángulo cerrado e hipertensión ocular. Ahí tenemos también los pacientes que sufren de tumores, algunos tumores locales o metastásicos en la órbita o dentro del ojo pueden hacer que la presión suba dentro del ojo y el paciente desarrolle glaucoma. O sea, tenemos múltiples causas que podrían llevar a glaucoma y en los del glaucoma primario, que en sí ya no serían causas, sino más bien factores de riesgo, el hecho de tener familiares con glaucoma se considera un factor que hace que pueda aparecer, sobre todo los familiares cercanos, hijos, primos, tíos, que también puedan desarrollar. Eso es una alerta para todo aquel que tiene familiares con glaucoma o para todo aquel que tiene familiares ciegos y no sabe la causa, porque hay una probabilidad alta de que haya sido el glaucoma el responsable. También tenemos glaucoma por enfermedades. Esos pacientes que son diabéticos no controlados pueden desarrollar un glaucoma secundario a la diabetes no controlada. Y es uno de los que veo más frecuente en la consulta. Casi siempre, si el paciente está controlado, no es tan común. Pero si el paciente no se ha controlado bien, los niveles de glicemia, tiene otras enfermedades ya en el ojo o circulatorias en general, también lleva al desarrollo de glaucoma. Pacientes fumadores, pacientes que tienen el colesterol elevado, son pacientes que tienen un riesgo aumentado todos de también presentar glaucoma. O sea que por eso es tan difícil el tratamiento, el manejo. Es importante, como muchos tenemos estos factores de riesgo, evaluarnos anual para detectarlos a tiempo y captar el glaucoma en etapa inicial, que ese es nuestro objetivo. Doctora, ¿hay otras enfermedades oculares que pudieran degenerar o inducir el glaucoma? Sí, claro.
Una de las más comunes para que yo veo en la consulta es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una enfermedad que se produce también por la diabetes y es que la retina, al ser tejido nervioso, es uno de los más afectados en los pacientes con diabetes descontrolada. La retina sangra, se inflama, le empiezan a nacer vasos anormales porque le falta oxígeno y esos vasos anormales viajan y me tapan el sistema de drenaje del ojo. Entonces, por ahí ya no está drenando líquido, el líquido empieza a acumularse, sube la presión y el paciente entonces desarrolla un glaucoma secundario a esa retinopatía diabética. También hay pacientes que han tenido, por ejemplo, cirugías en los ojos previamente, como un trasplante de córnea o una cirugía de catarata que haya sido, por ejemplo, difícil. Entonces, esos pacientes tienen una mayor posibilidad con el tiempo también de desarrollar glaucoma. Pacientes que se operaron de lo que le llamamos uña o terigión. Hay pacientes que se operan de esto y al usar los medicamentos y sentirse bien con los medicamentos postquirúrgicos, siguen usándolos en los ojos por tiempo indefinido, sin prescripción, y esos medicamentos terminan subiendo la presión del ojo y produciendo glaucoma también. O sea que eso es un llamado a los pacientes que se automedican. Hay muchos pacientes que se compran gotitas en la farmacia para el ojo rojo, para tenerlo aclarado, y esa gotica rápidamente le ponen el ojo claro y la vuelven una gota rutinaria en su día a día y esas gotas terminan produciendo glaucoma en el paciente porque es una gota que se usó sin control de un médico especialista. Sí, doctora, y ojo, porque hay personas que confunden el asunto genético con el asunto congénito. Y en el caso de glaucoma tenemos que genético tiene que ver con el síndrome de Axenfeld-Rieger. Y el síndrome, el congénito es por nacimiento, no necesariamente heredado. Sí, correcto. Cuando hablamos de congénito, cuando el bebé está todavía dentro del vientre de la madre, ocurren cambios anormales en el ojo y esos cambios anormales conllevan a un glaucoma congénito. Entonces sí hay síndromes, hay varios síndromes que pueden llegar a producir glaucoma que ya no son congénitos, sino es más bien genético. Entonces, esos síndromes producen cambios en la córnea, en el iris y en el sistema de drenaje del paciente a largo plazo. Ese paciente termina produciéndose un glaucoma. También hay pacientes que tienen manchas, que nacen con esas manchas o no nacen con ellas, pero aparecen en el desarrollo, que toman la frente, que toman el ojo, nosotros le llamamos nebus de Ota, un grupo de estos, que son, a veces tienen una mancha roja, a veces una mancha verde en la cara. Y me encuentro con algunos pacientes que van a su chequeo rutinario con estas manchas y no sabían que son pacientes que tienen una mayor predisposición a glaucoma, que son pacientes que tienen que evaluarse una o dos veces al año sin falta, porque estos cambios que ha ocasionado esa condición pueden llevar a aumento de la presión y a desarrollar glaucoma también. Doctora, cuál es la sintomatología del glaucoma? ¿Qué le debe llamar la atención a una persona, a un adulto, a un envejeciente, de que qué síntomas le pueden indicar que puede estar padeciendo esta enfermedad? Es una pregunta muy, muy importante porque en la mayoría de los casos, 80% a 85% de los casos, el glaucoma es asintomático. Por eso le llamamos ladrón silente de la visión. Es decir, que el paciente ve bien, el paciente no se siente nada. Muchas veces por eso ni va a chequearse porque no necesita lentes y el paciente siente que está perfecto. Pero realmente un paciente puede tener un glaucoma avanzado con cero síntomas y estar a punto de perder la visión estando 20/20, que es la visión ideal. Entonces, sí hay un mínimo porcentaje de pacientes que tienen síntomas y los síntomas que el paciente puede presentar es dolor ocular intenso que puede irradiarse a la cabeza, o sea, se produce también luego de ese dolor un dolor de cabeza. También los pacientes que ven flashes de luces o arcoíris, cuando miran la luz, ven siempre un halo de arcoíris alrededor de la luz. Eso puede ser una señal de una crisis aguda de glaucoma. Esos pacientes pueden tener náusea, tener vómito. Muchas veces estos pacientes piensan que tienen migraña y la realidad es que está haciendo en ese momento una crisis de glaucoma de ángulo cerrado que tiene prácticamente los mismos síntomas que una migraña.
Entonces, poco tiempo, cuando esa crisis, ese bloqueo cesa transitoriamente, el paciente vuelve a sentirse bien, pero hay otros que no corren con esa suerte y en menos de una hora han perdido la visión y han quedado ciegos en medio de esa crisis. Entonces, por eso es muy importante poner atención a esos síntomas. También algunos pacientes ya en etapas más avanzadas sí pueden notar que cuando van a leer en el libro se pierden las letras, ya no las encuentran, tienen que buscar con mucho cuidado en la letra para volver a encontrarla. O hay pacientes que se han caído mucho, tienen muchas caídas, y es porque han perdido ese campo de visión que le ayuda a ver bien cuando van a subir o a bajar las escaleras. También hay pacientes que han notado que están chocando mucho por los laterales y van a la consulta, doctora, con frecuencia me chocan los retrovisores cuando estoy cruzando y es que han perdido ya el campo de visión periférico porque el glaucoma ha avanzado. Es un glaucoma moderado a severo, pero eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que sea sintomático y la mayoría de los casos que captamos en la consulta van a una consulta rutinaria sin tener ninguna molestia. Por eso es muy importante no esperar tener síntomas, sino ir todos los años a evaluarse su visión. Doctora, entonces quiere decir que como usted llamó, el glaucoma es una enfermedad silente. Hablamos de esos síntomas y los factores de riesgo, doctora, las cosas que deben abandonar y o hacer las personas para evitar glaucoma. ¿Se puede prevenir el glaucoma? Bien, eso hay que aclararlo muy bien porque realmente el glaucoma no es prevenible. Lo que es prevenible es la ceguera por glaucoma y para eso es que nos esforzamos tanto para evitar que cuando el paciente llegue esté muy avanzado y el paciente llegue en ceguera o casi en ceguera. Entonces, los factores de riesgo más importantes, el más importante es la presión ocular elevada. Como le había explicado, dentro del ojo hay un líquido que lo nutre y que tiene que filtrarse y salir hacia afuera en una tasa específica. Si ese líquido se produce en exceso dentro del ojo o ese líquido no se drena correctamente, empieza a acumularse y la presión sube. Ese es el principal factor de riesgo. Eso aumenta hasta de 4 a 10 veces la posibilidad de que de una persona tenga glaucoma. Entonces, los pacientes que tienen la presión elevada, ¿cómo lo captamos? Cuando usted va a su chequeo rutinario, con un procedimiento bastante sencillo, anestesia en gotitas, nada, no duele, es rápido, nada invasivo. Tomamos la presión del ojo y ahí captamos si el paciente es hipertenso, tiene alto riesgo de padecer glaucoma y lo citamos con más frecuencia que si tuviera la presión normal. Otro factor de riesgo muy importante es los familiares con glaucoma o familiares ciegos. Por eso siempre cuando yo veo a un paciente que tiene glaucoma, lo invito a que traiga a sus familiares, sus hijos, sus hermanos y siempre captamos a alguien más o con hipertensión o con glaucoma. Entonces, investigar en la familia si hay enfermedades de la vista, si hay ciegos, aunque no se sepa la causa, y eso debe motivar al paciente a asistir con frecuencia a evaluarse para captar ese factor de riesgo que es uno de los más frecuentes. Pero también ser descendiente de raza negra, ser latino caribeño son factores de riesgo. Tener hipertensión arterial descontrolada es un factor de riesgo. Tener colesterol elevado también. O sea que si usted sufre de colesterol, toma medicamentos, debe evaluarse porque el colesterol a veces empieza a acumularse en los vasos que le llevan la nutrición al nervio del ojo y ahí empieza a llegarle menos oxígeno y a empezar a sufrir y a padecer glaucoma o otras enfermedades del nervio. Entonces también si el paciente tiene miopía, esto es muy importante, los pacientes miopes y los pacientes hipermétropes, ambos grupos que usan lentes, esos pacientes tienen mayor riesgo de glaucoma. Por eso, si ya usted usa lente, usted no puede faltar a sus chequeos anuales. El paciente con miopía sufre más de glaucoma de ángulo abierto y el que tiene hipermetropía puede sufrir más del más agresivo, que es el de ángulo cerrado. También hidratarse bien es importantísimo, la vitamina C, consumirla, omega 3, porque alimentos con vegetales que tienen colores intensos como rojo, amarillo, tomate, ají morrón, remolacha, zanahoria
tienen vitaminas que se necesitan dentro del ojo para que la retina funcione bien, para que el nervio funcione bien, para que el líquido que está dentro del ojo drene correctamente. Entonces, la alimentación balanceada, disminuyendo el consumo de sal, disminuyendo el consumo de grasa, es importantísimo también para mantener el ojo no solo libre de glaucoma, sino libre de cualquier otra enfermedad en retina, de enfermedades que pueden ser degenerativas que ocurren en el centro de la retina, que se llama degeneración macular. El hábito de fumar también predispone mucho a glaucoma y a enfermedades de la retina. Entonces, los pacientes que toman mucho alcohol también tienen un riesgo mayor de padecer enfermedades del nervio óptico y de la retina. Entonces, son hábitos que hay que ir reduciendo hasta eliminar para mantener bien la salud visual. Doctora, el enemigo silente, el ladrón de la visión, el glaucoma, es una enfermedad crónica. Ya entendemos y sabemos por qué el glaucoma no tiene cura, ¿no? Al ser una enfermedad crónica. Pero ¿cómo se trata el glaucoma, doctora? ¿Cómo ayudar? ¿Qué tratamientos ayudan a llevar esta carga y a retardar el desarrollo del glaucoma de ángulo cerrado? Bien, el tratamiento actualmente tiene muchas opciones o tipos de tratamiento y eso es bueno porque ha ayudado a que diagnosticado a tiempo, la tasa de éxito del tratamiento sea de 90%. 90% del tratamiento de los pacientes están tratados y captados a tiempo, no desarrollan ceguera y pueden hacer su vida normal sin sentir una disminución en su calidad de vida. Solo un 10% de los pacientes que se captaron a tiempo desarrollarán ceguera porque tienen un tipo ya muy agresivo de glaucoma que es más difícil de tratar. Entonces, el tratamiento está centrado en evitar que el glaucoma avance para evitar la ceguera. Ese es el objetivo, ya sea en gotas, láser o cirugía. Actualmente, nosotros tenemos las gotas como una opción de tratamiento, muchas opciones de gotas que se encargan de hacer que la presión del ojo se normalice, ayudando a drenar bien el líquido o ayudando a que el líquido se produzca menos, con muy buena tasa de éxito también. Lo que el paciente sí tiene que saber que las gotas son de uso continuo. Al ser una enfermedad crónica, es un tratamiento de por vida. También tenemos la opción de láser. Tenemos dos tipos de láser, uno para el glaucoma de ángulo abierto y uno para el glaucoma de ángulo cerrado. En el glaucoma de ángulo abierto tenemos uno muy moderno que es la trabeculoplastia selectiva. Este láser limpia el sistema de drenaje y hace que permanezcan esos poros abiertos para que el líquido fluya mejor y eso ha mostrado una tasa de éxito muy buena y muchos pacientes han podido librarse del uso de las gotas durante un año. Entonces el láser al año se retoca otra vez y el paciente durante ese año no usa gotas, sino que se mantiene vigilando la presión y me ha ido muy bien con este láser también. Tenemos el láser que se llama iridotomía, que es para pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, y me abre el sistema de drenaje que esté estrecho, me le abre un agujero para que haya una vía y evitar que la presión suba mucho. Pero este tipo de láser siempre lleva otros tratamientos, o gota o cirugía. Y la cirugía actualmente también tenemos muchas opciones, desde microdispositivos, que son dispositivos que son menores de 1 milímetro de tamaño y se implantan dentro del ojo. Funcionan como túneles que sacan líquido hacia afuera y ayudan a normalizar la presión. También tenemos la cirugía Gold estándar de glaucoma, que se llama trabeculectomía. En esta cirugía muy sencilla y rápida, 20 minutos, manualmente creamos un túnel para que el líquido fluya a través de ese túnel hacia afuera del ojo. Y la recuperación suele ser rápida y muy buen resultado también. Y también tenemos dispositivos que se ponen por fuera del ojo como una válvula. Las válvulas funcionan abriéndose cuando la presión sube, sacando el líquido hacia afuera y luego cierran cuando la presión esté normal. Y también tienen muy buena tasa de éxito. Y muchas veces combinamos varios de estos métodos. Hay pacientes que tienen cirugía, gota y láser, dependiendo de la agresividad, para nosotros obtener un buen resultado y evitar la ceguera. Sí, ciertamente, doctora, con todos esos procedimientos y tratamientos que usted señala, pues un alivio para los amigos televidentes que nos están viendo en este momento y que nos siguen a través de nuestras redes sociales, saber que sí se puede tratar el glaucoma y sí se puede retardar o evitar la pérdida de la visión. Entendemos en esto, doctora, y no se nos escapa
el asunto de lo difícil entonces que es el diagnóstico del glaucoma mayormente en niños. Y me asalta preguntar, cuando el glaucoma se manifiesta, se detecta en niños, si se detecta a tiempo es más fácil detener el progreso y es más difícil que se desarrolle ceguera, ¿cierto? Es correcto. En el caso de de los pacientes que tienen glaucoma congénito, que nacen con esta enfermedad, casi siempre los perinatólogos, el que recibe el bebé, nota los primeros cambios en sus ojos. Son niños que tienen ojos que lucen azules, grandes en tamaño, un poco opacos. El niño lagrimea mucho y le molesta mucho la luz. Le es difícil mantener los ojos abiertos. Y el pediatra, el perinatólogo casi siempre detecta esas señales y nos envía el bebé y ahí evaluamos las situaciones, las condiciones de su ojo, presión, la anatomía y nos damos cuenta de que el paciente tiene glaucoma congénito. El glaucoma congénito, a diferencia del adulto, como todavía el ojo está en desarrollo, es mejor tratar mientras etapas más tempranas, ese daño que hay en el nervio puede ser reversible porque el ojo del niño es más elástico. Entonces, la presión en sí no mata la fibra, sino que la desplaza, las fibras del nervio del ojo. Entonces, ahí tenemos un mejor pronóstico. Si lo diagnosticamos a tiempo, a los niños le va mucho mejor. Igual, el glaucoma infantil, ya cuando no es congénito, que no hay un signo visible, nuestra mayor herramienta para detectarlo es las visitas constantes. Por eso, desde el primer año de edad, nosotros invitamos a los padres a evaluar al niño, aunque sienta que ve bien, aunque no vea nada mal, porque el glaucoma infantil, al ser silente, no da tantas señales y los niños, como no se dan cuenta que no ven bien, por ejemplo, no van a ser un signo de alarma. Por eso el papá tiene que estar pendiente y la mamá de llevar al niño una vez al año a evaluarse para captarlos en esta etapa. La mayoría de estos casos que son glaucoma congénito infantil, pediátrico, son quirúrgicos. Porque se ha demostrado que tienen mejor resultado quirúrgico que gotas en los niños. Por eso captarlo a tiempo y operarlo a tiempo nos garantiza que al niño le vaya bien. Doctora, excelente. Doctora, usted es especialista en el segmento anterior de los ojos. Díganos, doctora, segmento anterior. ¿Hay un segmento posterior? Correcto, sí. Dividimos el ojo en dos segmentos. El segmento anterior es el que se encuentra comprendido entre la córnea, que es esa capa transparente externa que nosotros vemos. Entonces, entre la córnea y el lente natural del ojo, que se llama cristalino, todas las estructuras que estén ahí comprendidas forman parte del segmento anterior. Mientras que las que están detrás del lente natural, ahí ya se encuentra la retina, por ejemplo, el vítreo. Esas forman parte del segmento posterior del ojo. Entonces, cuando hablamos de especialidad en segmento anterior, nos referimos a las patologías que se encuentran entre la córnea, perdón, y el cristalino. Ahí se encuentra el terigión o la uña, ahí se encuentra la catarata, que es una de las más frecuentes que nosotros vemos, que realmente con los años todos vamos para allá, porque es la forma de envejecimiento natural del lente que se llama catarata, que esas son como las más comunes o las más conocidas, pero también si hay traumas, la sangre acumulada ahí, nosotros tratamos eso, que se llama ifema o hipema. O sea que todas las condiciones que afectan estas estructuras, nosotros la manejamos y la tratamos. ¿Y cuál es la función del segmento anterior y posterior, doctora? Bien. El segmento anterior del ojo, más que nada, funciona como para el poder de enfoque del ojo. Funcionan como lentes que concentran lo que vemos o el rayo de luz con ese poder que generan esas estructuras, entonces yo puedo ver claro. Eso es lo que hace el segmento anterior del ojo. Pero también el segmento anterior del ojo es el que produce el líquido que nutre las estructuras que se encuentran ahí, que le lleva oxígeno, que le lleva las vitaminas y los nutrientes que el ojo necesita. El segmento posterior es importantísimo porque ese poder de enfoque que generó el segmento anterior lo envía al posterior para que el posterior se lo lleve al cerebro. O sea que viene siendo el tejido nervioso que se va a encargar de que el cerebro pueda interpretar eso que el ojo está viendo. Entonces, en el segmento posterior tenemos el nervio, tenemos las fibras de la retina, que son las que forman el nervio, y tenemos una gelatina que se llama vitrio
que es una gelatina transparente que también tiene agua y también tiene nutrientes y es la responsable de esas nimitas que a veces nosotros vemos cuando giramos o esas manchitas que los pacientes dicen, yo estoy viendo una manchita que flota. Eso está en el segmento posterior, en esa gelatina que se llama vitrio. O sea que ambos se complementan para lograr la visión. Doctora, ¿y cuáles son las afecciones más comunes del segmento anterior y cuáles son las que pudieran llevar al ojo a problemas de ceguera o de pérdida de visión momentánea o continua por trastorno del segmento anterior y o posterior? Bien, en el segmento anterior, una de las más comunes es la sequedad ocular. La sequedad ocular la veo todos los días en el consultorio con mucha frecuencia. El paciente se queja de que le arde, de que le llora, le lagrimea, se siente una pajita. A veces veo bien y a veces veo mal. No sé por qué la visión me fluctúa. Eso lo produce la sequedad ocular. Y la sequedad ocular, a menos que sea un caso muy severo, no lleva a ceguera. Ahora, si es un caso muy severo, si produce cambios en la córnea, cicatriza y eso va a producir baja visión y puede llevar a una ceguera que sería reversible porque al operar y cambiar esa córnea que está cicatrizada y poner una córnea transparente a través de un trasplante de córnea, pues el paciente podría recuperar visión. Otra de las más comunes es la uña o terigión. La gente le llama uña porque así como la uña nosotros la cortamos y vuelve a crecer, el terigión lo podemos operar y podría volver a aparecer dependiendo de la técnica. Y el terigión se produce por el efecto del sol constante, por eso hay que usar gafas de sol porque el sol empieza a degenerar nuestra superficie hasta generar esa lesión. Y también efecto de la sequedad, por eso hay que lubricar el ojo. Si el paciente tiene algún defecto de sequedad, eso debe ser compensado. Otra de las más comunes es la presencia de la catarata. La catarata produce ceguera también si la dejamos evolucionar, pues gracias a Dios, aunque es la principal causa de ceguera en el mundo, es una ceguera reversible. Es decir, que al paciente operarse, si todo lo demás está bien, el paciente recupera la visión. Y es una de las cirugías que más practicamos porque el envejecimiento natural del lente va a conllevar a catarata en casi todas las personas. Lo que pasa es que algunos lo desarrollan antes, otros después, algunos necesitan cirugía y otros no la necesitan. Pero eso, la catarata, aparte de que es por envejecimiento, el efecto del sol, de los rayos ultravioleta influye mucho, protegerse con gafas ayudaría. Y hay otras cataratas que ya son por enfermedad. Los pacientes diabéticos desarrollan una catarata diabética, pacientes que han tenido golpes, una catarata traumática. O sea que esos son los más comunes que yo veo en la consulta de segmento anterior y gracias a Dios la mayoría de ese segmento produce una ceguera que suele ser reversible. Muy raro que en segmento anterior haya una ceguera irreversible. Ahora, finalmente, segmento anterior y glaucoma puede producir un trastorno, daños en el segmento anterior, inducir el glaucoma. Correcto, sí. Por ejemplo, la misma catarata. Hay algunas cataratas que el paciente las deja evolucionar y esas cataratas empiezan a hincharse, a retener líquido o crecen demasiado, porque la catarata, imagínese, la cebolla le nacen nuevas capas. La catarata hace eso con los años, le nacen nuevas capas alrededor. Y hay pacientes que le crece tanto que me empuja todas las estructuras del segmento anterior y me tapa el sistema de drenaje, la catarata. Y ahí se desarrolla un glaucoma secundario a la catarata. Y esto es, lo veo con cierta frecuencia. Muchos pacientes que cuando llegan al consultorio tiene catarata y es una catarata que hay que sacarla lo antes posible porque ya ha desarrollado un glaucoma que va avanzando bastante rápido. Ese tipo de glaucoma avanza rápido. También los pacientes, como le comenté, algunos pacientes que tienen uña o sequedad y van y se automedican en la farmacia, esos medicamentos, muchos pueden llegar a producir presión elevada, lo que son esteroides, más la muy conocida anafasolina que se vende en las farmacias sin control. Las personas la compran y se la colocan, se sienten bien y eso a largo plazo empieza a modificar su segmento anterior, sube la presión y termina el paciente desarrollando glaucoma. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero no podemos despedir a la doctora Catherine Rivera sin que le diga a los amigos de Consulta Participativa dónde contactarla, cómo ver a ese especialista en glaucoma y en segmento anterior.
Cómo no, estamos a la orden en el Instituto Espaillat Cabral. El teléfono es 809-686-0268. También están en las redes sociales, pueden entrar por Instagram a Espaillat Cabral y ahí están todas las vías. Por WhatsApp se puede agendar la cita también. Entonces ahí estaremos a la orden para lo que nos necesiten. Bien, doctora, gracias por concedernos esta consulta. A la orden, para mí un placer. Bye. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Catherine Rivera, oftalmóloga especialista en glaucoma y segmento anterior, donde hemos quedado debidamente edificados sobre todo lo que tiene que ver con ese ladrón silente de la visión, el glaucoma. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.